Vamos a la primera lectura, Génesis capítulo 37, versículos 3, 4 y del 12 al 13 y del 17 al 28. Encontramos aquí un esbozo de la historia de José llamado el Soñador, que si ustedes ya tomaron o recibieron los cursos bíblicos, se acordarán de esta historia y de lo que va a desencadenar. Pero aquí también conviene preguntarnos, ¿ustedes serían capaces de vender a su propio hermano o hermana? No me van a contestar, nomás les pregunto, ¿ustedes serían capaces de venderlos? ¿Qué es lo que llevó a estos hermanos a vender? Primero a quererlo matar. Uno de ellos, Rubén, buscó la manera de defenderlo y ya, lo dejaron vivo, pero después lo vendieron. Pero ¿qué puede haber en el corazón del ser humano que llega hasta estas instancias de querer acabar con la vida de un familiar cercano? Después lo venden y son capaces de mentir, llegar con su papá y decirle, ¿sabes qué? Una fiera acabó con la vida de José, y le entregan ahí aquella túnica que había hecho José porque lo quería mucho, pues era el más pequeño, sin duda hay un cariño especial siempre por los más pequeñillos, pero pues estos hermanos hasta qué grado llegaron. Y eso es para también ponernos a reflexionar a nosotros, porque en la situación, en la vida de los sentimientos, cuando no nos controlamos o cuando no tenemos un perfil o una estructura espiritual madura, nos van carcomiendo el enojo, las pasiones, los deseos desordenados, y nos pueden llevar a instancias que no son coherentes, ni son lógicas, ni son buenas. En este caso, hablamos de un enojo, envidia, que se va convirtiendo en odio. Aquel compartía las cosas que soñaba, pero no eran solamente eso, sino que también era mirar al papá cómo trataba a este hijo, y que incluso le regaló o le hizo esta túnica, dicen, maravillosa. Yo me pongo a pensar que algunos de nosotros, que venimos de familias numerosas, si algunos de ustedes vienen de una familia pequeña donde nada más eran 2 hermanos, pues a lo mejor ahí no se dio tanto la rencilla, cierto tipo de resentimiento, pero nosotros, en mi título personal, que vengo de una familia de 7 hermanos, y yo soy el primero, y que me acuerdo de las cosas, y luego de lo que me daban a mí y de lo que le daban ya a mis hermanos, de los permisos que no me daban a mí y de los permisos que les dieron a mis hermanos, incluso hasta donde ya ni siquiera les decía nada, pues uno de repente se pone a pensar y agarra uno así como que cierto tipo de resentimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí no me daban permiso de llegar por lo menos a las 9:30 de la noche? A las 9, a las 8:30 tenía que estar en la casa. ¿Por qué yo tenía que estar ahí, trabaje y los otros lojonazos allá hasta las 12 del día, ahí acostados y crudos, y a mí qué esperanzas? Pero pues uno ya después comprende que bueno que a mí no me dejaban esas cosas, porque a lo mejor no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde andaría? Yo a lo mejor ya ni andaría, quién sabe. Pero pues a uno se le crece un cierto tipo de resentimientos. Hay que controlarlos, los sentimientos hay que controlarlos. Y esto puede aplicarse en relación a la familia, ya sea en torno a los hermanos, en torno al papá, en torno a la mamá, en torno al esposo, en torno a la esposa, que los sentimientos van creciendo y de repente son sentimientos que se van distorsionando y después nos dominan. Y después, al dominarnos, nos llevan a cometer este tipo de actos que son inhumanos, que no son nada buenos, que perjudican incluso a la misma sociedad. La pregunta aquí es,
qué tipo de sentimientos hemos dejado crecer en nosotros que nos han llevado al grado de maltratarnos, de pisotearnos, de desearnos lo peor, de ofendernos con ese dolor, con esa intención de querer herir al otro, de hacerlo sentir mal hasta que sufra y nos vamos descontrolando. Yo creo que ustedes no son ajenos a muchos videos que se están grabando en la actualidad, porque esa es la facilidad de personas que se enojan de cualquier cosa y agarran, capaces de y cometieron una infracción o cometieron un acto ahí en su automóvil. Les dicen que están mal y son capaces en ese momento de meter velocidades y chocar el otro carro y hasta de querer aplastar a los otros por un errorcillo o una cosa que se equivocaron, o detente o hazte para un lado, tú por qué esto y lo otro, y son capaces en ese momento de arrebato de chocar los otros carros y no les importa, y hasta de quererlos aplastar, y esos videos circulan de un lado y de otro, no solamente en México, sino por aquí por allá. Ahorita traen ahí de moda, ¿verdad? No, espero que no sea familiar de ustedes, pero aquella señora que dejó para castigar a sus chiquillos, ¿quién sabe qué harían? No importa que hayan sido traviesos y todo, pero creo que no es correcto, ¿verdad? Dejar a los chiquillos olvidados en una tienda de estas de conveniencia, y ahí los dejó. Entonces después se va la señora y pues todos se dicen, ¿y tu mamá? Pues se fue, pero hizo la señora la maldad como de castigo. Ahora se quedan aquí para que se les quite. Y ahí están los señores grabando con el celular, y llega la señora y le empiezan a decir, señora, ¿por qué hace eso? Y no sé si lo vieron, ¿sí lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Sí? La señora, y ahorita vas a ver, y lo fue siguiendo al fulano, se lo fue siguiendo hasta un rato, y hasta el señor ya hasta el final dice, nomás porque no te puedo tocar. Y ya después el señor se fue corriendo, pero, o sea, lejos de aceptar un error, una falta, la señora se encendió. Y miren, los chiquillos los agarró, los sacó ahí de la tienda de conveniencia y ni siquiera los metió al carro. Ahí los dejó y se fue detrás del fulano. ¿Qué pasó ahí? Sin duda el enojo que ya traía a lo mejor de los chiquillos esos guerrosos, y luego el enojo de ver que la están grabando y la van a exponer, más se enciende. Y pues ya ustedes saben también estas cosas, ¿verdad? Tan feas. Aquella señora que se robó a aquella chiquitilla de 7 años. ¿Y por qué se la robó? Pues se la robó para llevársela al viejo, porque el viejo le dijo que si no le llevaba un regalito, iba a hacer con su hija cosas feas. Y la señora fue capaz de robarse a la niña de la escuela, llevársela a la casa, dejársela al viejo y hasta estar ahí para que el viejo ese hiciera sus cosas feas. Y después, cuando estaba chiquilla, acabaron con su vida. Yo digo, ¿qué está pasando? Pues dejamos que los sentimientos crezcan, se distorsionan y después no podemos controlarnos. No hay madurez. ¿Quién de ustedes como matrimonio no de repente se enojan por una cosa así tan insignificante, y el orgullo, como está de un lado y de otro, se gritan, y ya no solamente es el problema que se tenía, sino ahora se agrega el problema de ¿por qué me gritas? ¿Tú quién eres para gritarme? Y se empieza, y entonces ya le agregan uno y se gritan, y ya después están las palabras que se involucran en el grito, ofensivas, y ya se asuman 3 problemas: el problema que existía, que se gritaron, y después las palabras que involucran, y luego si se involucran terceros, y luego si son capaces de recordar o de extraer de la libreta del pasado aquellas cosas que se hicieron, y le agregan ya otros 4 problemas más, y luego ya hasta después vendrán otras cosas como amenaza, porque no nos controlamos y empezamos a gritarnos. Y así pasa en el trabajo, en la escuela y en la familia, y hasta aquí mismo en la iglesia. En los grupos podemos estar así adentro de la iglesia, y aquí división de grupo, un grupo allá y otro grupo acá, y se empiezan a gritar envidias, y es que aquellos son los consentidos del padre Roberto. El padre Roberto ha ido a comer a la casa con ellos y con nosotros no quiere venir. Y nomás nos mandan a los cepas. ¿Por qué el padre Roberto no viene? No sé si vaya, a lo mejor yo estoy ya aquí descubriendo la olla de los frijoles
A lo mejor yo estoy acá descubriendo, ya nomás estoy hablando nomás a puro tanteo, no crean que estoy diciendo la verdad, no, estoy hablando al tanteo, pues ya si destapé la olla, pues ya disculpen, pues yo no sabía, pues uno habla pues sin pensar las cosas, ¿verdad? Y luego uno descubre ahí la cosa. Pero ya empiezan las pugnas, ¿no? Y los sentimientos. ¿Qué hace falta para controlar los sentimientos? Sentimiento de odio, de rencor, de orgullo, de lujuria, de pasión desordenada, de envidia, de presunción. ¿Qué hace falta? Pues hace falta estar conectados con Dios. Nos hace falta hacer más oración. Cuando ya detectamos que se está empezando a encender el asunto, pues mejor apartarse un poquito, guardar silencio y empezar a hacer más que mentadas de madre, una oración por dentro. Porque hasta a lo mejor te la pones a hacer en voz alta, el otro se burla y te enchilas más y se agarra del chongo ya más feo. Mejor en silencio, una oración, apartarse, respirar profundamente, oxigenar la sangre, pues, tratar de tranquilizarse, porque ya cuando gana la emoción se descontrola la situación. Pues hay que buscar a Dios. Bueno, pues en los hermanos de José pasó eso y fueron así capaces de planear todo. Ya viene aquel, agárralo y ándale. Yo no dudo ni tantito que hasta le hayan dado sus trancazos. Yo no dudo ni tantito así que le hayan quitado la túnica y lo dejaron ahí medio cuerado ya ahí, y hasta yo no dudo que hasta le hayan dado sus trancazos. Pues imagínense, hasta lo querían matar. Pues nada difícil de esas veces cuando le hacen la pamba esa que le pegan en la cabeza ahí burlándose, o a lo mejor lo amarraron. Pues sí, lo amarraron para meterlo al pozo y a lo mejor hasta le taparon los ojos y ahí haciéndole burla. ¿Quién te pegó? A ver, dinos. Y quererle ahí hacer, pues son de esas cosas que comienzan a crecer con los sentimientos ya totalmente desviados. Y ya lo quieren matar y ya después por ahí uno intercede y lo vende. Pregunta: en la actualidad, ¿qué tanto estamos controlando nuestras pasiones y sentimientos? Nos hemos gritado, nos hemos ofendido, traemos por ahí sentimientos que nos pueden llevar a una situación de desorden moral dentro de lo que es la pureza. Estamos ya descontrolados en la pureza. Los pensamientos, ¿qué tipo de pensamientos tengo? Ciertamente la lectura que se presenta el día de hoy nos está llevando a una proyección de lo que va a pasar con Cristo. Incluso algunos llegan a proyectar la vida de Cristo. Incluso fíjense, no sé si ustedes se acuerdan cuántas monedas fueron las que utilizó Judas Iscariote para vender a Jesús. ¿Cuántas le dieron? 30. ¿Y aquí cuántas monedas le dieron? 20. O sea, hasta incluso eso. Querer acabar con pues también acuérdense de Jesús, querían acabar con él, querían acabar con su vida. Los fariseos, los maestros de la ley, muchas veces, de hecho, hasta por ahí ya lo llevaban para quererlo tumbar allá de un barranco, nomás que no era su momento, y pasó en medio de ellos y no acabaron con su vida. Es una proyección del Mesías. Vámonos ahora al Evangelio, donde encontramos a estos malvados que están trabajando con este señor que tiene este viñedo y que tienen un trato. Hay un trato: nosotros vamos a trabajar y al final nos repartimos dependiendo las porciones, nos vamos a repartir. Entonces ya el Señor contrató a estos fulanos, pero estos fulanos abusivos, ¿verdad? Nunca faltan. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencia con este tipo de gente que le das la mano y te agarra el pie. ¿Cómo va? Sí, le das la mano y te agarra el pie. Gente abusiva. Y estos abusivos ahí queriéndose aprovechar de las cosas materiales que no eran de ellos, que solamente se les habían dado para trabajarlas y después quedarse con la porción que les tocaba. Y así acabaron con la vida de aquellos emisarios. Pues este es un reflejo de lo que vendría a ser la historia de la salvación. Si ustedes se acuerdan de los que han tomado los cursos bíblicos, Dios envió a los profetas, y ¿qué hacían con los profetas? Los perseguían. Los profetas, ¿qué hacían con el pueblo? Le decían al pueblo: ya déjense de cosas, compórtense bien, no anden con sus infidelidades. Y el pueblo todavía se enojaba, y ahí iba detrás de los profetas a perseguirlos. ¿Se acordarán ustedes de aquel profeta Elías?
aquella mujer, esta Jezabel, cómo hasta te voy a perseguir, infeliz, cómo no, y pobre hombre se tuvo que ir por allá a esconder porque andaba todo perseguido por allá. Así acababan con la vida de los profetas. Dios envía a los jueces, a los profetas, y muchos de ellos no hacen caso, acaban con su vida. Eso es un reflejo, esta parábola, de lo que acontece en la historia de la salvación. Al final, dentro de lo que es la parábola, el dueño del viñedo envía a su propio hijo y acaban con la vida de este hijo. Incluso hasta podríamos utilizar esta analogía. El dueño del viñedo es Dios. El viñedo pues es el mundo, o también es nuestra vida, y de repente nosotros queremos apropiarnos de esta vida y queremos hacer con nuestra vida sin querer rendirle cuentas a Dios. ¿Qué le voy a andar entregando cuentas a Dios? Pero Dios te dio la vida. No, yo hago con mi vida lo que quiera, total. Y ya de repente por ahí envían a los misioneros para que les den una sacudida. ¿Tú qué vienes aquí a hablarme? Tú estás loco, hombre, tú estás amargado lo que pasa. Lárgate de aquí antes de que te corra patadas. ¿No los han corrido así? ¿Sí los han corrido? Ay, mentirosos. Me acuerdo yo, año 1998, había coyotes también en aquel tiempo. Nada más que esos coyotes pues han perpetuado, ¿verdad? Año 1998, entraba yo a la vida misionera, andábamos por ahí en una parte de Nezahualódotl, y andando, tocando las puertas para reflexionar un pasaje bíblico, andaba yo con otro hermano, y entonces el otro hermano se fue a tocar la otra puerta. Yo estaba tocando, entonces no me acuerdo si salió o no salió una gente, no me acuerdo, pero de lo que sí me acuerdo es que el otro hermano se puso a temblar, y entonces se vino, así para donde estaba yo, se vino caminando y pasó por un lado de mí, pero temblando. Y yo pues sí me quedé así como que, ¿y qué te pasa? Y me fui detrás de él. ¿Qué te pasa? Y aquel cuate está temblando. Y amarillo, pan de cera, la cara así, pan de cera. Pues ¿qué tienes? Lo que pasa es que del otro lado estaba un señor. Cuando toca la puerta, el señor salió. A mí se me hace que ya lo había visto. Cortó la pistola y dice, ¿qué quieres, hijo de tal por cual? Si no te largas, ahorita mismo te la voy a aflojar toda. Y aquel, sí señor, pues hasta ustedes yo creo que se hubieran puesto así, no crean que... Y entonces, dentro de aquellas cosas que pasan, a mí no me ha pasado, bendito Dios, ¿verdad? Será porque no voy, yo creo. Pero tantas cosas que nos pueden pasar si nosotros tomamos la iniciativa de ejercer nuestro ministerio de profetas, pues nos pueden maltratar, nos pueden humillar, y así pasa con la gente necia, pero no hay que rajarse, pues total. Si uno queda en esas circunstancias haciendo el bien, Dios nos dará nuestro premio. La cuestión aquí es cuando nosotros tomamos el papel de esos malvados, de esos que rechazan a los mensajeros, o de aquellos que queremos abusar de lo que Dios nos da todos los días, de la misma vida, del patrimonio. Dios nos da una familia. ¿Cómo tratas a la familia? Dios nos da un patrimonio material. Dios te da una bendición, te dio inteligencia, la pudiste desarrollar. Ahora tienes algo que no tenías hace tiempo. ¿Cómo lo estás administrando? ¿De mala manera o de manera equivocada? Y ahí también Dios nos pide cuentas de eso. Hablando de esta situación, ciertamente también se habla de cómo Jesús viene a anunciar y los profetas, los maestros de la ley, los fariseos, lo rechazan. Nosotros también podríamos tomar ese papel de rechazar a Jesús cuando viene la palabra a interpelarnos, cuando viene a sacudirnos, a cuestionarnos. ¿Qué hacemos? También abusamos nosotros en estas circunstancias, desechamos, ignoramos. Pueden ser diferentes situaciones. Ojalá y nosotros seamos esos emisarios de Dios, esos transmisores de su mensaje, y no seamos los malvados, estos que se aprovecharon del viñedo, que abusaron en todo sentido, pero que al final pues van a recibir lo que sembraron. Al final van a recibir las consecuencias de sus actos. Dios todavía nos da una oportunidad. Dios es muy misericordioso. Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido errores y grandes, y a lo mejor todavía estamos en una situación nada pura, pero estamos aquí y el Señor nos habla y nos dice, tienes tiempo de corregir, tienes tiempo de pedir perdón, tienes tiempo de sanar esa situación para enmendar tus faltas y caminar por ese sendero que te va a dar paz, que te va a dar felicidad, que te va a dar tranquilidad.
Dios es misericordioso y espera hasta el último instante a ver si todavía nos arrepentimos. El hecho de que estemos aquí nosotros y encontremos estas palabras creo que también tiene que ser un llamado de atención para nosotros y hacer un cambio de vida. Estamos en este tiempo de conversión, ojalá y que dejemos abierto el corazón para que Dios entre y empezar esa etapa de conversión, dejar de ser esos malvados, esos hermanos envidiosos, odiosos, dejar de ser esos que estaban ahí trabajando en el viñedo, esos labradores malvados, y que nos convirtamos en mensajeros de la palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para entender y vivir su mensaje.